Muy bien. Pues les decía que les daba la bienvenida a la sala de conferencias de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y muchas gracias por asistir a este coloquio de este ciclo que estamos organizando de ecología humana. Como ya saben muchos de ustedes, pues en esta fundación uno de nuestros fines pues es los temas del medio ambiente, del estudio y cuidado de la naturaleza, que así decía la fundadora cuando estableció los fines, y nos parece que el estudio de la naturaleza no puede quedar completo si no es también con un estudio del ser humano y de su papel precisamente en el medio ambiente natural. Por eso hemos organizado este curso, el ciclo de la ecología humana, para tratar los grandes temas de la antropología que nos parece que tienen una gran relevancia también para entender la naturaleza, la complejidad, los problemas que tiene la naturaleza y las posibles soluciones. Vamos tocando temas de fondo, como hemos tocado el trabajo, la verdad, que no tienen una aplicación directa, pero que sí están en las bases, ya digo, profundas de la respuesta del ser humano a los problemas que tiene nuestro mundo de hoy. Y hoy vamos a abordar uno de esos temas también de gran calado, como es la belleza, el sentido de la belleza con minúscula y la belleza con mayúscula. Es precisamente, como reflejábamos en la invitación que les hemos hecho llegar, otra de las grandes características del ser humano que nos cualifican, nos diferencian del resto de las especies animales. Todos hemos visto animales bellísimos, que de una gran estética, pero ninguno capaz de apreciar la belleza como lo puede apreciar el ser humano. Y por eso nos parecía que era obligado tratar este tema en nuestro ciclo. Para ello hemos contado con la suerte de que aceptara nuestra invitación el profesor Joaquín Planell, al que le agradezco mucho pues, que haya venido a estar hoy con nosotros. El profesor Joaquín Planell es arquitecto, doctor arquitecto, y ha desarrollado pues, una intensa labor como profesor de composición arquitectónica y de análisis de formas arquitectónicas en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Además ha sido profesor invitado en otras muchas universidades. Él ha impartido numerosos seminarios y ha escrito mucho sobre estos temas de fondo. Una visión de la arquitectura, no sé si me va a permitir igual que me atreva a decirlo, casi desde el punto de vista de la filosofía. Él en su magisterio entronca pues, esa visión del arquitecto con la visión del filósofo, del pensador, y creo que en ese sentido puede ser una guía excepcional para adentrarnos en este tema difícil, profundo, del sentido de la belleza, de la búsqueda de la belleza. Vamos a tener, como siempre, el formato de que él hará una intervención pues aproximadamente de media hora y después habrá preguntas. Con flexibilidad en los tiempos, tenemos una hora de acabar, pero en ese sentido les animo también a participar sin ningún temor, porque todos tenemos algo que decir sobre la belleza. Algunos con una gran profundidad, como el profesor Planell, pero todos tenemos un punto de vista que quizá puede ser interesante compartir. Así que nada más, yo me pongo ahora también entre ustedes a escuchar a don Joaquín Planell y espero que sea de su agrado este coloquio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo primero es agradecer a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán la invitación que se me hace. En este caso, bueno, yo tengo que decir, yo soy arquitecto, soy pintor, soy escultor, y la pedagogía, pues también yo he participado en el montaje de cátedras, en el montaje de la Escuela de Arquitectura de Camilo José Cela, y en fin, en varios temas, ¿no? Después he montado fundaciones también, la Fundación Evaristo Valle, que es el premio de Medalla de Honor de Bellas Artes de San Fernando, y que recibí el premio, y luego montamos una pequeña fundación, la Fundación Instituto de las Artes, que creo que la habéis mentado, ¿no? Que tuvo importancia porque a partir de los trabajos que se hicieron ahí, la investigación que se hizo, se pudo montar el Museo
de arte contemporáneo de Navarra. Es decir, estuvimos 5 años investigando y pasando información al rectorado de Navarra y al final apareció la familia Huarte, María Huarte, y bueno, el edificio lo ha hecho Moneo, Rafael Moneo, y ahí tenemos una iniciativa a nivel internacional importantísima, ¿no? Entonces, esa fundación sirvió para este tipo de cosas, ¿no? Quiere decir que yo soy artista y al mismo tiempo muy interesado en el montaje, sobre el montaje en situaciones, digamos, pedagógicas y de investigación, ¿no? Bueno, también os quiero decir que plantear una charla, es decir, una iniciación, una aproximación a la belleza es de los temas más complicados que hay. Es decir, es un tema de una complicación. Hay 2 o 3 días que no puede dormir, porque digo, no, madre mía, si es que esto es terrorífico, ¿no? Porque en ese tema se puede tratar, porque belleza hay en todo, ¿no? Es decir, hay en todo es bello. Ahí está, desde el punto de vista filosófico clásico, la teoría de los trascendentales, metafísica, ya toca ese tema muy a fondo, ¿no? Es decir, los trascendentales, verdad, bondad, belleza, inhieren directamente en el ser, esto lo dicen los metafísicos, es decir, no entran en composición, pero sin embargo, es decir, se refuerzan, son 3 aspectos del ser, de la intimidad misma del ser, de las cosas que se refuerzan. Es decir, lo que es bello probablemente es bueno y al mismo tiempo es veraz, o sea, hay una verdad, ¿no? Y donde hay verdad también hay belleza, y hay bien, ¿no? Es decir que, bueno, entonces desde ese punto de vista, el tema es de una complejidad enorme, porque claro, poner en relación la belleza con la verdad y el bien, pues significa ponerla en relación con todo el pensamiento metafísico, por un lado, la parte que de alguna manera afecta a la verdad, y con toda la teología moral, es decir, el tema del bien, ¿no? Con lo cual la complejidad pues, se hace enorme. En ese sentido, por ejemplo, desde el punto de vista moral, yo tengo aquí una frase de Baltasar Gracián, en El arte de la prudencia, que dice: no convertirse en un monstruo de estupidez, lo son todos los vanos, presuntuosos, porfiados, caprichosos, obstinados, excéntricos, ridículos, bufonescos, noveleros, paradójicos, maníacos y todo tipo de hombres sin medida. Todos son monstruos de la impertinencia, ¿no? Cualquier monstruosidad del espíritu es más deforme que la del cuerpo, porque contraviene la belleza con mayúscula superior. Pero ¿quién corregirá tantos y tan frecuentes desórdenes? Donde falta el buen juicio no hay lugar para la corrección. Lo que debía ser una advertencia, como resultado de la risa que provoca, se interpreta infundadamente como un imaginario aplauso. Como veis aquí, se toca el tema de la belleza superior, pero desde el punto de vista de la prudencia, que es la virtud de la sindéresis, ¿no? Es decir, el hábito de la sindéresis, es decir, que es una de las 4 virtudes cardinales, ¿no? Es decir, nada menos, ¿no? El tema moral, ¿no? Gracián. Después yo tengo aquí, es decir, bueno, yo tengo una cantidad de notas, como tengo media hora nada más es imposible abordar el tema, ¿no? Pero uno de los poetas, yo creo que el más importante en la historia de la humanidad, vamos, en torno al tema de la belleza, es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Aquí hay, por ejemplo, en los comentarios, ya veréis cómo él enfoca el asunto, por ejemplo, del medio ambiente, ¿no? Un tema en la belleza en el medio ambiente. Las montañas tienen alturas, son abundantes, anchas y hermosas, o graciosas, floridas y olorosas. Estas montañas es mi amado para mí. Los valles solitarios son quietos, amenos, frescos, umbrosos, de dulces aguas llenos, y en la variedad de sus arboledas, en el suave canto de aves, hacen gran recreación y deleite al sentido, dan refrigerio y descanso en su soledad y silencio. Estos valles es mi amado para mí. Fijaros qué maravilla, ¿no? Es decir, sabéis que San Juan de la Cruz lo que viene a decir es que para entender la belleza natural hay que ir directamente a la divinidad, a Dios. Es decir, tratarlo directamente, o sea, sin intermediarios, despreciando absolutamente el mundo. Y en ese trato, es decir, con lo divino,
es cuando se revela la belleza de la naturaleza, la belleza de todas las cosas. En un proceso de vuelta, muy interesante. O sea, no son las cosas ni es la naturaleza la que conduce a Dios. Dice, no, hay que ir directamente, es decir, al Creador. Y entonces el Creador te revelará, es decir, exactamente dónde está la belleza de la realidad. Bueno, un tema apasionante, como veréis, ¿no? Bueno, hay otra relación que es de la belleza con la verdad en la obra de arte. Bueno, entonces yo aquí he seleccionado 3 textos y 3 imágenes que vamos a comentarlos. Pues yo creo que os puede ayudar. Vamos a ver. A ver si lo encuentro, porque esto también... Vamos a ver. Adiós, me parece que le he fastidiado. Vamos a ver. Ayúdame, Álvaro. A ver. Es ahí, ¿no? Vamos a ver. Aquí, verdad y belleza. Vamos a ver. Vamos a ver. Relación entre la verdad y la belleza. Aquí tengo 3 textos que son... Bueno, voy a leer parte nada más porque es imposible agotarlos, ¿no? Martin Heidegger, filósofo alemán, habéis oído hablar de él, ¿no? Heidegger tiene un texto precioso, tiene 2 textos preciosos, es decir, uno de ellos sobre el templo. Vamos a ver. Una obra arquitectónica como un templo griego, dice él, no representa nada. Se levanta con sencillez el hendido valle rocoso. El edificio circunda la figura del dios a la que deja alzarse, oculta por el pórtico, allá dentro, en el recinto sagrado. Mediante el templo está en él presente el dios. Esta presencia del dios, en este caso era Palas Atenea, es decir, ese es el Partenón. Ahí estaba la famosa escultura de Fidias, ¿no? Esta presencia del dios es en sí la ampliación y delimitación del recinto como sagrado. Pero el templo y su recinto no se esfuman en lo indeterminado. El templo, por primera vez, construye y congrega simultáneamente en torno suyo la unidad de aquellas vías y relaciones en las cuales el nacimiento y la muerte, la desdicha y la felicidad, la victoria y la ignominia, la perseverancia y la ruina toman la forma y el curso del destino del ser humano. La poderosa amplitud de estas relaciones patentes es el mundo de este pueblo histórico. Partiendo de tal ámbito, dentro de él se vuelve un pueblo sobre sí mismo para cumplir su destino. Fijaros qué manera de abordar la belleza del templo. Qué lenguaje tan sumamente poético, ¿no? Es decir, increíblemente poético. A continuación dice, el edificio en pie descansa sobre el fondo rocoso. Este reposo de la obra extrae de la roca lo oscuro de su soportar tan tosco y pujante para nada. En pie hace frente a la tempestad que se enfurece contra él y así muestra la tempestad sometida a su poder. El brillo y la luminosidad de la piedra, aparentemente debidas a la gracia del sol, sin embargo, hacen que se muestre la luz del día, la amplitud del cielo, lo sombrío de la noche. Fijaros simplemente la imagen del templo, todo lo que provoca en el filósofo, ¿no? Su firme prominencia hace visible el espacio invisible del aire. Lo inconmovible de la obra contrasta con el oleaje del mar y por su quietud hace resaltar su agitación. El árbol y la hierba, el águila y el toro, la serpiente y el grillo toman por primera vez una acusada figura y así adquiere relieve lo que son. Este mismo nacer y surgir en totalidad fue llamado tempranamente por los griegos la physis. Ilumina a la vez aquello donde y en lo que funda el hombre su morada. Nosotros lo llamamos la tierra.
El estar en pie del templo da a las cosas su fisonomía y a los hombres la visión que tienen de sí mismos. Fijaros lo que está diciendo, es absolutamente increíble. Está diciendo que el templo es el que está dando realidad a todo lo que está alrededor, el medio ambiente, precisamente lo medioambiental. Desde la oscuridad de la noche hasta la luz del día, pasando por los pequeños bichejos que pueden andar por esas rocas, dándole importancia y esencia, prestándole esencia a la misma tierra. Es decir, lo que está diciendo es que si el templo no estuviera ahí, el resto, todo lo demás no tendría significación ninguna. Sería un caos. Es impresionante. El poder de la arquitectura, ¿no? Como lo ve Heidegger. Bueno, este es un texto que es emocionante. Otro texto que tiene Heidegger, vamos a ver si puedo ir para atrás y no me confundo. Estas son unas botas que pintó Van Gogh. Van Gogh es el artista expresionista, ya sabéis, de la época de Gauguin, vamos a decir, está, en fin, después de Paul Cézanne, pintura francesa, aunque era holandés. Vamos a ver cómo comenta Heidegger este asunto. En el cuadro de Van Gogh, dice, ni siquiera podemos decir dónde están esos zapatos. En torno a ese par de zapatos de labriego no hay nada a lo que pudieran pertenecer o corresponder, solo un espacio indeterminado. Ni siquiera hay adheridos a ellos terrones del terruño o del camino, lo que al menos podía indicar su empleo. Un par de zapatos de labriego y nada más. Y sin embargo, en la oscura boca del gastado interior bosteza la fatiga de los pasos laboriosos. En la ruda pesantez del zapato está representada la tenacidad de la lenta marcha a través de los lagos y monótonos surcos de la tierra labrada, sobre la que sopla un ronco viento. En el cuero está todo lo que tiene de húmedo y graso el suelo. Bajo las suelas se desliza la soledad del camino que va a través de la tarde que cae. En el zapato vibra la tácita llamada de la tierra, su reposado ofrendar el trigo que madura y su enigmático rehusarse, en el yermo campo en baldío del invierno. Por este útil cruza el mudo temer por la seguridad del pan, la callada alegría de volver a salir de la miseria, el palpitar ante la llegada del hijo y el temblar ante la inminencia de la muerte en torno. Propiedad de la tierra es este útil y lo resguarda el mundo de la labriega. De esta resguardada propiedad emerge el útil mismo en su reposar en sí. En virtud del ser de confianza, en este caso del útil, está la labriega segura de su mundo. Pero lo que dice a continuación Heidegger es que la pintura es la única que nos aporta la verdad de esas botas. No sería lo mismo la fotografía de esas botas, ni sería lo mismo hablar sobre las botas de una manera abstracta, sino que es la misma pintura la que aporta la verdad de esas botas, con todo el contexto al que se refiere. Para que tenéis otra relación entre lo que es la verdad y la belleza. Luego hay un texto, el tercero, hay una tercera imagen también, con relación a este tema, de Ortega y Gasset. Este es mucho más corto. Pero Ortega abunda en la misma línea. Es decir, la belleza del arte aporta una verdad mucho más profunda que la misma verdad de las apariencias. Es decir, mucho más, increíble. Dice, ¿qué diferencia hay? Este es lo que llama él el pensieroso, es decir, el pensador, de Rodin. Rodin es un escultor francés, siglo XIX, de la época de Cézanne, un escultor magnífico. Y Ortega comenta lo siguiente. ¿Qué diferencia hay entre la imagen visual que a veces tenemos de un hombre pensando
frente a nosotros y el pensar del pensador. ¿Cuál es la diferencia? Aquella imagen visual obra como una narración sobre nosotros. Nos dice que allí, a nuestra vera, alguien piensa. Hay siempre una distancia entre lo que se nos da en la imagen y aquello a que la imagen se refiere. Mas, en el pensador de Rodin, tenemos el acto mismo de pensar ejecutándose. Presenciamos lo que de otro modo no puede sernos nunca presente. Es interesante, ¿eh? Es interesante, comprendéis el asunto, ¿no? Es decir, resulta que la verdad, desde el punto de vista de estos filósofos de Heidegger y Ortega, nada menos, la verdad, en último extremo, la verdad humana, la verdad, la más próxima, la que mejor podemos entender, es la verdad que aporta la belleza del arte. Increíble. Bueno. Bien. Esto con relación a la verdad, a la relación entre lo trascendental, verdad y belleza, ¿no? Como veréis, estos textos son absolutamente alucinantes, ¿no? Son increíbles, ¿no? Vamos a ver. Bueno, luego, desde el punto de vista filosófico, todos los filósofos han tocado este tema, ¿no? Todos los filósofos, empezando por Platón, nada menos, el banquete, por ejemplo, ¿no? En el Timeo. Platón es, en el famoso, el banquete es un diálogo entre una serie de personajes griegos en una casa griega, en una cena griega, que termina en una medio orgía, al final, es decir, por la mañana, es decir, donde de repente aparece Sócrates, que es terrorífico, que es un crítico feroz de todo lo que se dice, y en ese relato, es decir, Platón ya plantea un tema que es importantísimo, que es ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el Dios más importante? Bueno, y al final todos están de acuerdo en que el Dios más importante es el Dios del amor. Entonces empiezan a hablar en torno al amor y desde el punto de vista erótico, en todos los niveles, ¿no? Hasta el punto de vista, es decir, prácticamente religioso, ¿no? Y en ese contexto donde se está hablando del amor, es decir, como el Dios más importante, como el Dios que más aporta a la humanidad, aparece el amor a la belleza. Ese es el planteamiento de Platón en el banquete. Es un planteamiento largo y os aconsejo que lo leáis. Es absolutamente alucinante. Quiero decir, todos los filósofos, empezando, bueno, también Aristóteles, ¿no? En torno a la tragedia griega, en torno a la poética de Aristóteles, importantísima, ¿no? Han tocado este tema, pero realmente la estética moderna se inicia con Emmanuel Kant. Entonces, yo os voy a poner aquí un texto de Kant, lo vamos a leer y veréis lo que dice en síntesis, una síntesis muy apretada. Lo que el hombre considera en el arte es la forma pura. El placer estético es una aprobación desinteresada. El desinterés es un tema importantísimo en Kant. Dice, es decir, Kant lo que viene a decir es que la única actividad humana que es absolutamente generosa, desinteresada, que no busca ningún interés, ni busca ningún beneficio, es el arte. Asentimiento al contenido objetivo interno de las formas que se nos presentan y nos agradan. Otra categoría importante, el agrado. El agrado. Otros filósofos hablarán incluso del buen gusto, ¿no? Hablarán del buen gusto. Pero el agrado, es decir, la belleza agrada. Según Kant. Pero si luego vemos lo que dice Nietzsche, por ejemplo, o lo que dice un Schelling, o tal, cuidado. Es decir, la belleza no solamente agrada, puede desagradar, puede ser terrorífica. Es decir, el concepto de sublimidad, por ejemplo, la diferencia entre lo bello y lo sublime, en los filósofos románticos sobre todo, en lo sublime, es decir, puede ser absolutamente terrorífico. Luego veremos cómo
Por ejemplo, un Picasso, ¿cómo se puede entender un Picasso? El Guernica de Picasso. Es un tema que yo quería haber tocado aquí, pero que claro, no da tiempo, ¿no? El Guernica de Picasso, que es un cuadro terrorífico, es un cuadro prácticamente diabólico, es un cuadro tremendo, ¿no? Pero es el cuadro que mejor refleja lo que es la destrucción, lo que es... ¿Sabéis lo que pasó en Guernica, no? Bueno, supongo que todos lo sabéis, ¿no? Fue el primer raid en la historia probablemente serio, aéreo, es decir, el primer bombardeo aéreo serio que se hizo en la historia de una ciudad. Bueno, era un pueblo, ¿no? Realmente, o sea, Guernica no era tan importante. Tampoco hubo tantos muertos, ¿eh? Me parece que fueron... Yo hablé con Juan Daniel Fullaondo, que conocía este tema, Juan Daniel Fullaondo era arquitecto y vasco, y se reía, decía, oye, pero si fueron 126 muertos. Imagínate, en comparación con lo que pasó en Dresde, por ejemplo, ¿no? Los bombardeos, o Hiroshima, lo que hicieron los americanos en Hiroshima, ¿no? Pero, sin embargo, fue el precedente de todos los bombardeos aéreos, ¿eh? Probablemente, es decir, ese bombardeo fue lo que puso a la RAF inglesa, es decir, inquietísima, y lo que empezaron a producir aviones a toda velocidad, pues se dieron cuenta que los alemanes podían bombardear a Inglaterra y podían arrasarla. Quiere decir que ahí se despertó el tema. Bueno, entonces el cuadro de Guernica, ahí Picasso recoge todo este tema, pero el cuadro es un cuadro en blanco y negro, es un cuadro donde las figuras están rotas, es decir, no hay unidad ninguna, está todo absolutamente deshecho, y sin embargo refleja perfectamente, es decir, lo que fue aquel horror, el horror de la destrucción. Por eso que cuando se habla de que la belleza, dice Kant, que la belleza, bello es lo que agrada, es decir, no, es decir, la belleza, por ejemplo, de ese cuadro de Guernica está precisamente en cómo logra expresar el horror y la destrucción en sí misma, ¿no? En la noche, además, es un cuadro oscurísimo, terrible. La deformación de los cuerpos es brutal. Aparece el toro y el caballo, ¿no? Lanzando alaridos, es decir, una cosa absolutamente espantosa. Por una ventana aparece una especie de figura, una figura descomunal con una cara que parece una caricatura, pero es una pobre mujer que está gritando. Y entonces el grito es tan terrible que se le hincha toda la cara, ¿no? Todo eso debajo de una bombilla, no hay sol, no hay nada, hay una bombilla eléctrica. Es decir que, bueno, ¿cuál es la belleza de ese cuadro? Pues la belleza de ese cuadro está precisamente en la verdad, en cómo encontrar un procedimiento, una semántica para poder expresar un hecho tan terrible como fue aquel, ¿no? Bueno, esa es la objeción que se le podía hacer a Kant. Pero aquí a Kant ya hablo de lo sublime, para diferenciarlo de lo bello. Dice, a bello es lo que es conocido sin concepto como objeto de un agrado necesario. Pero lo sublime es otra cosa. Lo sublime se distingue de lo bello por la representación de lo infinito, añadido a lo bello, como algo sobrehumano e imponente. Aquí es donde está el tema, cuidado. Se representa como algo que sobrecoge, sin que nos atemorice, dice Kant. Todavía Kant, en ese sentido es muy rococó, vamos a decir, en ese sentido todavía, ¿no? No, puede atemorizar. Hay una belleza que puede atemorizar. Hay una belleza diabólica. No os olvidéis que este tema, el padre Amorth, bueno, vamos a ver. El tema de lo diabólico es un tema que se las trae. Es un tema donde el demonio está actuando por todos lados, cada vez más. Pero no os olvidéis que lo diabólico es arcangélico. Es decir, el arcángel, Satanás es un arcángel, es arcángel. Y hay cantidad de artistas, es decir, que se ponen al servicio del arte diabólico. Muchas cosas que no se comprenden, sobre todo en el arte moderno, no se comprenden precisamente por la raíz claramente demoníaca, es decir, que tiene la expresión. Y sin embargo son bellos, hay una belleza. Bueno, aquí Emmanuel Kant toca algo de ese tema, es decir, encierra algo de imperativo que en cierto modo nos subyuga, presenta cierta afinidad con lo moral. Como en todo organismo, en lo estético las partes reciben su sentido por su relación al todo. Eso desde el pequeño animal, es decir, desde el mineral, es decir, hasta el ser humano. Y por supuesto todo el resto de la naturaleza, ¿no? Bueno, esto es Emmanuel Kant. Aquí tenéis
En la crítica del juicio es cuando denuncia este tipo de asertos. En la crítica del juicio. El filósofo del romanticismo es Schelling. Schelling dice lo siguiente: en el arte y en las creaciones artísticas tienen su encuentro en polaridad e identidad, naturaleza y espíritu, consciente e inconsciente, ley y libertad, cuerpo y alma, individualidad y universalidad, sensibilidad e idealidad, finito e infinito. Fijaros que ya Schelling aquí está tocando la dialéctica, es decir, como gran procedimiento, como gran procedimiento, sí, que luego Hegel lo recoge como fundamento de todo su sistema, ¿no? Lo que está diciendo Schelling es que en el arte es lo que permite que entre la tesis y la antítesis se logre la síntesis. Es decir, que haya una síntesis entre polaridad e identidad, naturaleza y espíritu. O sea, cosas que teóricamente son contrapuestas. Consciente e inconsciente, ley y libertad, cuerpo y alma, individualidad y universalidad, sensibilidad e idealidad, finito e infinito. Es decir, que lo que está diciendo es que la belleza, en último extremo, la belleza artística es la que consigue la síntesis entre las tesis que podríamos poner, que son extremas y además se oponen, categorías que se oponen. El secreto de la belleza está en que lo infinito desciende y encarna visiblemente en lo finito, y en que lo finito se torna símbolo de lo infinito. Sentimiento y potencia del genio individual. Aquí aparece también el personaje del genio. El genio, es decir, en el romanticismo empieza a tener un culto realmente extraordinario. La genialidad. El espíritu popular, también el espíritu popular, la tradición, las costumbres como concreta objetivación del espíritu, con la filosofía y la investigación de los mitos y de los cuentos. Bueno, es el prototipo del romanticismo. Aquí aparece la visión romántica, ¿no? Vamos a ver. Y luego, otro personaje muy interesante, pero con el cual hay que tener bastante cuidado, es Nietzsche. No sé si habéis leído El origen de la tragedia, que desde mi punto de vista es lo mejor que ha escrito Nietzsche. Nietzsche es claramente romántico también. Nietzsche se cree, él mismo se cree un superhombre, él mismo, bueno, ataca al cristianismo, es decir, como una degradación, como si fuese decir que es la moral del esclavo, etc. Bueno, Nietzsche, al final se vuelve loco, además. Pero Nietzsche tiene visiones interesantes. Es un artista, sin ninguna duda. El arte, en sentido estricto, es solo un derivado de las fuerzas naturales. Claro, aquí aparece el concepto de fuerza. Es un concepto que está ligado a la estética y a la belleza, digamos, en el romanticismo. El hombre, en tanto que artista, es un imitador de la naturaleza. Otro tema. El hombre como imitador de la naturaleza. De la voluntad del mundo. Más a fondo todavía. El hombre no imita los productos de la naturaleza, sino la actividad misma de la naturaleza. La vida misma que crea. Fijaros lo que está diciendo. Es decir, en definitiva lo que dice es que la belleza es una especie de expresión de la actividad misma de la naturaleza y de la naturaleza humana. Un concepto de belleza realmente serio, profundo. El griego conocía y sentía el horror y los espantos de la existencia. Para poder siquiera vivir debía interponer el resplandeciente fruto onírico de los olímpicos. Gracias a aquel instinto apolíneo de la belleza mantenía ante sí un espejo para aparecer transfigurada. Bueno, esto tiene que ver con la tragedia griega. Sabéis que en la tragedia griega, en Esquilo y en Sófocles, hay dos partes. O sea, una parte es el mito que se está relatando a través de los actores, con sus máscaras, pero luego aparece el coro y las danzas báquicas dionisíacas. Es decir, que contrapone, es una especie de contraposición al relato, ¿no? Al relato que se está dando en el mito, ¿no? Bueno, entonces, lo que viene a decir Nietzsche es que lo apolíneo, es decir, la búsqueda de la perfección formal, de la belleza que agrada,
incluso la grandeza del sueño, ¿no? Habla de Homero como un hombre que sueña, ¿no? O sea, viene a decir que la Ilíada y la Odisea no se pueden escribir si no es soñando, ¿no? Que los dioses mismos griegos son productos del sueño del griego, ¿no? Luego eso aparece en la escultura griega, que es una maravilla, ¿no? Es decir, las esculturas, si habéis visto, claro, ahí veis, ¿no? Pero dice que esa es la parte apolínea, digamos, de la cultura griega. Pero que Apolo no podía vivir sin Dionisio, es decir, sin las bacanales y sin la atrocidad, es decir, que aportan las dionisíacas, ¿no? En último término, lo titánico y lo bárbaro eran tan necesarios como lo apolíneo. El sonido estático de las fiestas dionisíacas penetró con aires mágicos cada vez más atractivos en este mundo construido sobre la apariencia y la mesura, y contenido artificialmente, como se da a conocer en él toda la desmesura que de placer, dolor y conocimiento tenía la naturaleza, hasta convertirse en un grito penetrante. Bueno, aquí lo que tenemos también es la introducción de toda la belleza, el culto a la belleza de la modernidad. Es decir, no se puede entender la modernidad, el arte moderno, con la variación enorme e inconmensurable, ¿no? Formal, las investigaciones variadísimas, ¿no? Que se han producido con una pérdida de la espiritualidad de fondo, que tiene el concepto de la belleza. Pero no cabe duda que, desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista de investigación, las aportaciones en el siglo XX han sido importantísimas, están siendo importantísimas. ¿Pero por qué? Porque se ha ampliado el estatuto de lo bello. Es decir, no solamente es Apolo, sino también es Dionisio, también es lo titánico, lo bárbaro. Fijaros el primitivismo de casi todas las tendencias, la búsqueda del origen en todas las tendencias en el arte moderno, ¿no? Esto deriva de lo dionisíaco, ¿no? La desmesura, incluso, nada de mesura, es decir, la desmesura. Los pintores, un Jackson Pollock, por ejemplo, ¿no? El action painting norteamericano, un Klein o Franz Klein o un Rothko, ¿no? Es decir, la desmesura, los tamaños inmensos de sus lienzos, ¿no? Es decir, pintados, es decir, a brochazos, ¿no? Dejándose la piel ahí, ¿no? Bueno, todo eso, esa desmesura también pasa al arte moderno, ¿no? Luego el culto del placer, pero del dolor, Bueno, todo esto, y el grito penetrante, ¿no? El grito, ¿no? El grito, ¿cuánto era? Desde el grito de Munch, es decir, hasta los gritos de las figuras picasianas, ¿no? Es decir, terribles, ¿no? Es decir, o sea, nos ha pintado una figura con un sufrimiento mayor que una de las preparaciones del Guernica en una de las mujeres, ¿no? Que lo tenéis en el Reina Sofía, esa pintura está ahí. Bueno, pues esa desmesura pasa al arte moderno y da explicación también de esa apertura enorme del estatuto de lo bello. Bueno, yo creo que, como es media hora nada más, yo tenía imágenes aquí para poneros y muchas cosas más para hablar, pero yo creo que podemos pasar ya, si queréis, a un coloquio, sin necesidad de más, de abundar en más. Bueno. También son las 20:47, o sea, ha pasado. Yo creo que me he pasado un poco, ¿no? Incluso, ¿no? De tiempo, ¿no? Me he pasado de tiempo. En esto último que comentabas, bueno, lo penúltimo, del arte como expresión misma de la actividad interna de la naturaleza, la vida misma que crea, esto que incide en lo dionisíaco de la modernidad, la desmesura, en todo esto no hay algo. ¿Quién eres? ¿Eres Andrés Iraizoz? Sí. ¿Dónde estás? Sí, dime, Andrés. Andrés es arquitecto también, y profesor. Esto, es que se me ha olvidado el término ahora. Sí, dime. Cuando todo sale de la naturaleza y hay un culto a la naturaleza, ¿cómo se llama esto? Bueno, eso es típico del romanticismo, ¿eh? Sí. O sea, el culto a la naturaleza nace con el romanticismo. Es un tema importante, ¿no? Sí, bueno. El endiosamiento de la naturaleza, Sí, la naturaleza es el medio ambiente, vamos a decir.
Ahí Hegel tiene unos textos maravillosos en torno a este tema para explicar lo que pasa, ¿no? Vamos a ver, yo te puedo encontrar un texto de Hegel que toca ese tema. Vamos a ver. Si lo tengo aquí. Vamos a ver. Mira, dice, vamos a ver. Dice, cuando consideramos la naturaleza en su conjunto, ya no se trata entonces de una disposición orgánica de las partes y de la vida que anima a estas, sino que se nos presenta a la vista una rica multiplicidad de objetos formando un conjunto. Montañas, árboles, un río, etc. Es de la pintura de paisaje. En esta diversidad aparece una unidad exterior, la cual nos interesa por su carácter agradable o conmovedor. Se añade a este aspecto la propiedad que tienen los objetos de la naturaleza de despertar en nosotros simpáticamente, por simpatía, sentimientos debidos a la secreta analogía existente entre ellos y los estados del alma humana. Tal es el efecto que produce el silencio de la noche, la serenidad de un valle silencioso, el aspecto sublime de un gran mar agitado por la tempestad, la grandeza imponente del cielo estrellado. El sentido de estos objetos no está en ellos mismos, pues no son más que símbolos de los sentimientos del alma por ellos excitados. De este modo es como prestamos a los animales también cualidades que únicamente pertenecen al hombre: el coraje, la fuerza, la astucia. La belleza física es un reflejo de la belleza moral. Eso es Hegel. ¿Qué está diciendo? Pues es clarísimo, ¿no? Es decir, que el secreto de la belleza que se expresa predominantemente en el romanticismo a través del paisaje, ese concepto de belleza tiene que ver con la relación que hay entre los parámetros naturales que reconocemos, el árbol, la montaña, el cielo, lo que se pinta, vamos, el animal, con sentimientos interiores humanos. De acuerdo, quería decir panteísta. O sea, sí, bueno, hay un cierto panteísmo, efectivamente, hay un cierto panteísmo, pero no cabe duda que hay una verdad. Simbólicamente es cierto. Es decir, hay una relación intrínseca entre los sentimientos humanos y los parajes naturales. Y cada paraje, cada distinto paraje, estimula, es decir, sentimientos y sensaciones en el fondo del alma humana que pueden ser perfectamente descritos simbólicamente. Hay una relación. Y eso es lo que busca el artista de paisaje, claro. El artista que hace paisajes, pinta paisajes, está pintando símbolos de sentimientos humanos. Muchas veces personales, muchas veces son confesiones personales, que tienes que descodificar a través de un análisis y la interpretación, ¿no? A través de la hermenéutica, ¿no? Bueno, esto nace con el romanticismo. Es una aportación importante del romanticismo, sin ninguna duda. Hombre, no podíamos entender la cultura medioambiental sin partir de la cultura que busca la belleza paisajística, ¿no? En la pintura, sobre todo, ¿no? También en los jardines, la jardinería. Sí, dime. Buenas tardes, profesor, y muchas gracias por su exposición. Me llamo Jesús Aiz, soy profesor de Historia del Arte en la UNED. Hombre, y llevo dando muchas clases de muchas cosas. Yo le agradecería una cosa, que se mojara. Porque usted nos ha hablado de Kant, de Hegel, nos invita a que cada uno haga una teoría. Yo le puedo contar mi teoría de lo bello. Sí, yo empezaría con Luin en la estética. Sí, yo pensaba mojarme, lo que pasa pero es que no se ha mojado. No me dan tiempo, no me dejan tiempo. No, es que para que podamos hacerle preguntas sí, y no caigamos en que cada uno hagamos nuestro propio discurso, que lo tenemos todos muy bien preparado. Yo hablaría de Luin, y hablaría de la imagen de Dios como suprema bondad, belleza, y Sócrates. Por ahí iría. Y hablaría que si Dios es la suprema bondad, belleza, por ahí verdad, evidentemente, como a Dios no lo tenemos en ningún Photoshop colocado,
tenemos que imaginar a Dios por Efectivamente. sus obras, Sí, y señor. la obra de Dios fundamental es el hombre, etcétera, etcétera. Yo no quiero exponer aquí todo eso. Yo quiero Sin ninguna duda, combatir con usted sin ninguna duda. o coincidir. Vamos a ver. Vamos a ver. Urs von Balthasar, estética teológica, amigo Luciano, Urs von Balthasar es el teólogo más importante probablemente del siglo XX y uno de los más importantes en la historia de la teología. ¿Por qué? Porque ha aportado el trascendental belleza, la estética teológica, ha analizado la profundidad de la revelación cristiana desde el punto de vista de la belleza. Bueno, y von Balthasar tiene una obra que se llama Gloria, que son bastantes tomos. Hace un estudio de los santos padres, todos ellos. Luego hace un estudio también pues, de los Pascal, de los Peggy, en fin, de los Hamann, es decir, una serie de autores que han profundizado enormemente, autores cristianos, que han profundizado enormemente en este asunto, ¿no? En la categoría de la belleza, pero en relación con la divinidad. Von Balthasar dice lo siguiente: y que sea lo bello, lo sabemos por la experiencia sensible, que nos lo presenta y nos lo vuelve a arrebatar, nos lo revela y esconde con vaivenes incomprensibles, en distintos niveles de profundidad. En un nivel superficial como deliciosa forma singular, o como impresionante iluminación de un paisaje, o como un sonido que se percibe en la intimidad. En otro, más hondo, donde lo casi imperceptible, un rostro senil, por ejemplo, o el contenido y silencioso dolor de una madre, delata de una vez una belleza secreta, tan escondida que en ciertas experiencias del mundo permite ver también la crudeza, la visible deformidad, hasta el límite de la crueldad sin sentido, la mezcla con lo vulgar, la humillación, todo ello referido a una totalidad que puede y debe ser afirmada, tal como es, sin dulcificar. Von Balthasar dice que el secreto de la belleza lo tiene Cristo. Es decir, que, de hecho, él reprocha a toda la historia de la teología el no haber profundizado suficientemente en la encarnación, en lo que supone la encarnación de Dios en Cristo. Es decir, la asunción por parte de Dios de la naturaleza, pero no solamente la humana, sino de toda la naturaleza, del cosmos. Y que, al no darse cuenta de la belleza que hay detrás de ese gesto, de ese acto tan impresionante, se ha perdido una profundidad enorme en la vivencia de los misterios cristianos. Entonces ahí von Balthasar reivindica este tema. Entonces, ¿cuál es el secreto de la belleza? La encarnación. Un Dios que se hace hombre. Y se deja matar terroríficamente. O sea, se deja matar crucificado en una visión espantosa. Quizá la película, no sé si habéis visto la película de La Pasión, ¿no? La Pasión de la famosa película, ¿no? Bueno, pues probablemente una de las imágenes más bellas, en el sentido profundo de la palabra, según von Balthasar, que se pueden dar es la imagen de Cristo desfigurado y machacado como un animal sobre unos maderos. Eso amplía enormemente el estatuto, digamos, de lo bello, ¿no? Y lo lleva además al trasfondo, es decir, a lo más hondo. Por eso la enfermedad, el dolor, es decir, la contradicción, la crueldad, es decir, todo lo que el ser humano tiene que a veces soportar, es objeto de tratamiento bello. ¿Por qué? Porque Cristo lo asumió, porque Dios mismo lo asumió. Es un tema interesantísimo, apasionante. Es darle la clave, desde mi punto de vista, del asunto. Y es que entiendo. Perdón, porque querrá alguien más a entender por aquí. Lo hago yo, es igual. Entiendo que tendríamos que, por ejemplo, creer en algunas cosas, ¿no?
Por ejemplo, yo pienso que la belleza es una, sus manifestaciones son muy distintas, pero la belleza es una. Entonces había que empezar a pensar por ahí, es decir, es bello el invierno, es bello el verano, es bello el otoño y la primavera, son muy distintas. Pero la idea de belleza es una. Y lo mismo ocurre con el hombre, que es cuerpo y alma, es decir, es inteligencia y sentimiento. Por eso Apolinio y Dionisíaco, está todo ahí. Es decir, en el fondo hay muchas cosas que se expresan con esa complejidad de la filosofía alemana que es incomprensible en tantos casos, y a veces peor todavía con complejidad periodística, que sería la peor de todo, ¿no? Entonces no hay que hacer literatura de unas cosas que son muy sencillas. Es decir, yo creo que hay que ir a unos conceptos, yo tengo algunos claros, probablemente esté equivocado o no, e intento que cuando los cuento pues sean de ese tipo. La belleza es una, las manifestaciones son muy distintas, el ser humano es incapaz de hacer eso. Y luego hay una cosa para mí fundamental, es decir, que la aspiración a lo sublime, es decir, el que nosotros, por muy bien que lo pasemos en cualquier momento, por mucho que disfrutemos con cualquier cosa, siempre nos quedamos con una insatisfacción. Siempre hemos dicho que la tarde del domingo es peor que estamos pensando en la mañana del lunes, ¿no? Pues esto así en términos anecdóticos, ¿no? Pero generalmente quedamos insatisfechos de todo. En el ser humano hay una enorme sed de plenitud e infinitud. Por eso creo en Dios. Y respeto que otros no lo crean y se crean que se convertirán luego en perborato potásico o en nocilla el día de mañana. Yo creo en eso, porque tengo esa sensación de que nunca estoy satisfecho. Por ahí van los tiros. Estamos de acuerdo. Muy bien. Bueno, pues nada. Entonces aquí Fumbaltraso termina, ya terminamos, es decir, con una frase importante. Unos y otros, los entusiastas de la belleza natural y los extasiados por la belleza cristiana, han de aparecer necesariamente ante el mundo como insensatos. Y el mundo intentará explicar su estado apelando a leyes psicológicas, cuando no fisiológicas. Pero ellos saben lo que han visto y no se preocupan lo más mínimo por lo que dicen los hombres. Sufren por amor a ella y su compadecer queda ampliamente compensada por su ser enardecidos por la suprema belleza, coronada de espinas y crucificada. Bueno, yo con esto creo que nos entendemos, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguna cosa más? Bueno, una última pregunta, si puede ser. Bueno, cuando uno tiene una convocatoria donde se habla de la belleza, pues, bueno, es interesante acudir, ¿no? Porque, bueno, y sobre todo cuando el que lo dice, pues, es una persona que está formada culturalmente en este sentido estético. Entonces, claro, oyendo las primeras frases que has dicho. Bueno, yo soy Diego, amigo de Millán, no sé si me reconocerás, han pasado muchos años. ¿De Juan Millán? Amigo de Juan Millán, sí. Sí. De Juan, sí, me acuerdo, sí. Bueno, entonces, sí, hombre. Has comentado que la belleza está en todo, ¿no? Que todo es bello. Me sacaría una gran lección de aquí si me ayudaras a tener ese espíritu, ¿no? Porque yo cuando miro a mi alrededor hay cantidad de cosas que no me gustan, ¿no? Que me parecen horribles, feas, grotescas, ¿no? Y lo son también, hay una deformidad. Y entonces, no sé, pero vamos, esa mirada que ayude un poco a valorar que las cosas feas a lo mejor son los que hacen que brille la belleza en otro sitio. Si todo fuera bonito, a lo mejor terminaríamos cansando, ¿no? Esa lección sería interesante que nos lleváramos de aquí. Sí. Gracias. En ese sentido, habría que apelar a San José María Escrivá de Balaguer cuando dice: hay un algo santo, divino, escondido en las situaciones más corrientes, ¿no? Que toca a cada uno de vosotros descubrir. Está hablando, es la estética del santo, ¿no? En lo más pequeño, en lo más intrascendente, en lo más material, está escondido un algo santo, divino. Se refiere a la belleza, sin ninguna duda, ¿no? Y no es fácil descubrirlo, ¿eh? No es fácil. Pero es un trabajo, es decir, es el trabajo del artista, precisamente. O sea, el artista tiene esa responsabilidad. Pero todos somos artistas, en el fondo, ¿eh? En mayor o menor grado, todos. O sea, que es una responsabilidad general. Sí. ¿Puedo usar? Sí, sí. Si es una última pregunta, así ya muy rápida. Sí. No me gusta el feísmo moderno, para nada. No creo que todo sea bello.
Creo que la equidistancia es uno de los grandes errores, la equidistancia moral, en belleza, en todo. Hay cosas bellas y hay cosas no bellas. Lo que ocurre es que hay apariencias. Todos recuerdan ustedes, por ejemplo, el cuadro de Rivera, de Giuseppe Rivera, Le Pied Beau está en el Louvre, el niño con el pie malo, ese rapazuelo murillesco, contra los dientes salidos, harapos, cojo, la mano torcida, y todo lo más triste que hay en el mundo, que es un niño enfermo, ¿no? Aparentemente yo a mis alumnos les digo, qué cosa tan fea, ¿no? Pero cuando de repente vemos que el niño ha cogido su muleta y se la ha puesto aquí, y va desfilando en el cuadro como si fuera un capitán de los tercios de Flandes, ese ha superado toda la frialdad, ha transferido todo ese problema, ha transmutado el dolor en sublime. Eso es sublime. Y el hombre va desfilando allí con el gran garbo del gran capitán. Y ya el cuadro cambia por completo. Ya no vemos la mano torcida, no vemos el pie torcido. Vemos cómo ha sabido hacer, emular al mejor capitán de Flandes. Pero la equidistancia no. Para mí la equidistancia no. Lo feo es feo. Gracias. Pues, bueno, muchísimas gracias a todos.